Desde el adiós a una inexplicable limitación de la Microsoft Store, Microsoft To Do ahora incluye texto enriquecido y más widgets en Android. Ya podemos probar la nueva aplicación de OneNote para Windows. Ojo porque hay un parche en Windows 10 que incluye problemas en el audio. También la última actualización de Windows 11 tiene problemas con BitLocker. El nuevo explorador de archivos de Windows 11 no llegará con la versión 22H2, pero sí se podrá activar. Y ojo porque Microsoft sugiere que Windows 11 22H2 no se llamará así y se llamará actualización de Windows 11 2022. Esto y más, vámonos con esa intro y comenzamos. Espera un poco porque este video es traído a ustedes gracias a CDK Offer. Sí, estamos iniciando ya con todo agosto y debes de conocer las excelentes licencias que tienen para todos ustedes CDK Offer, licencias completamente exclusivas, completamente genuinas. Puedes obtener desde Windows 10 en todas sus versiones, Windows 11, Office 2021, 2016, 2019, prácticamente todas las licencias completamente certificadas de Microsoft a un precio completamente exclusivo utilizando el código de descuento MTS20 que te voy a estar dejando todos los enlaces y el código de descuento abajo ahí en la descripción. Regresa a clases como un pro con las excelentes licencias de CDK Offer. Así es que, dicho todo esto, vamos a iniciar. Sí, sean bienvenidos nuevamente a su fuente irrefutable de información, la sección denominada como Windows News. Vámonos al grano porque de primera instancia hay que decirle adiós a una inexplicable limitación de la Microsoft Store, y es que la Microsoft Store lleva con nosotros desde Windows 8 y desde entonces ha tenido incontables problemas. No había conseguido atraer a los desarrolladores hasta hoy en día con las réplicas de aplicaciones que se suscitaban, y Riding Hood, arquitecto principal de la Store, ha compartido una extraña información sobre la tienda de Windows 10 y Windows 11 y resulta que la tienda de Windows tiene problemas para contar más allá de 2000 comentarios, lo que da lugar a un número de erróneos de reseñas, y una vez corregido el error, la Microsoft Store muestra ahora el número correcto de reseñas que tiene una aplicación o un juego en particular. Es un cambio bienvenido que ayudará a los usuarios a estimar mejor la popularidad de un producto específico. Esperemos que Microsoft se plantee añadir nuevas funciones para su tienda o implementar algunos de los cambios más populares que los usuarios quieren ver. Por otra parte, Microsoft To Do ahora incluye texto enriquecido y más widgets en Android. Es que poco a poco el gestor de tareas de Microsoft, que es To Do, va tomando una propia identidad y alejándose del diseño que tenía Wonderlit. En esta ocasión, Microsoft To Do se actualiza en Android incorporando un editor de texto enriquecido, sugerencias en la lista, mejoras en los widgets y mucho más. De hecho, hay un blog oficial donde se destacan todas las novedades que estarán llegando con esa actualización de Android. Te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, pero prácticamente es la personalización de los widgets, texto enriquecido para las notas, también sugerencias automáticas para las listas y el tema especial de She-Hulk. Así es que ya podemos hacer uso de estas novedades ahí en Microsoft To Do para Android. Por otra parte, ya podemos probar la nueva aplicación de OneNote para Windows, y es que Project Monarch, también conocido como OneNote, ha tardado 2 años en ver la luz, y desde que Sam Bowden informó por primera vez de su existencia, Microsoft ha ido trabajando en silencio en este proyecto y ahora por fin se pueden recorrer los frutos de su trabajo, y es que OneNote hace referencia a la estrategia de Microsoft para unificar su experiencia de correo electrónico en todas las plataformas gracias a la web. De este modo, OneNote podía derivar en diversas aplicaciones web para cada sistema operativo, y durante este tiempo Microsoft ha estado centrándose en sus esfuerzos para modelizar la web de Outlook y mejorar su rendimiento. Outlook para Windows está lejos de poder sustituir a la aplicación nativa de correo, pero esta sustituirá algún día la aplicación de correo nativa ahí en Windows 10 y Windows 11. Entre las principales carencias que podemos destacar de lo que es esta sustituta es la ausencia de notificación de estado cerrada, no cuenta con soporte offline, no cuenta con tema automático en función del tema de Windows y no tiene soporte multicuenta, pero ya se puede ir probando poco a poco. De manera conclusión, se cree que esta primera aproximación a la que aspira a ser la aplicación nativa de correo de Windows en un futuro no muy lejano tiene sus luces y sombras. Si bien su rendimiento es aceptable y estéticamente cumple, la aplicación todavía carece de las funciones indispensables para un cliente de correo de primera línea. Y vámonos con errores porque el parche KB501.6616 de Windows 10 incluye un problema del audio. En Microsoft ya se sabe que tiene prácticamente la costumbre de que hay una actualización que siempre va a romper algo, y de hecho el mes de agosto no iba a ser la sección Windows 10, el KB501.6616, que fue lanzado el 9 de agosto como parte del ciclo del martes de parche
aparentemente está rompiendo la funcionalidad de audio de los dispositivos. Un par de problemas fueron descubiertos apenas minutos después del lanzamiento de esta actualización. Parece que Microsoft está consciente de los informes y ha estado trabajando en una solución. En el caso de que hayas instalado la actualización pero no te hayas podido deshacer de ella, ejecutar el solucionador de problemas de audio y sonido de Windows. También, si el acceso de audio sigue sin funcionar, tendrás que desactivar las mejoras de audio desde la configuración. Es decir, abrir inicio, configuración, sistema, sonido y seleccionar nuestro dispositivo de audio en el menú desplegable. Ahí propiedades del dispositivo y propiedades adicionales del dispositivo. Y bueno, también estoy hablando de otro problema que hace referencia a Windows 11, pero esto es un problema con BitLocker. El problema con BitLocker también está derivado de una actualización que es la más reciente, es la KB 501.21.70. Y bueno, la seguridad de Windows para empresas tiene múltiples elementos y BitLocker es probablemente el más popular. Además de reconocer oficialmente este extraño fallo, Microsoft ha revelado soluciones temporales para los sistemas afectados y por afectar. Y de hecho, aquellos que ya han instalado esta actualización y están recibiendo avisos de recuperación de BitLocker deben introducir sus claves de recuperación de BitLocker. La guía oficial ya está disponible a través de la documentación de Microsoft. Los que aún no hayan instalado esta actualización o reinicien sus sistemas después de aplicar la actualización pueden suspender temporalmente BitLocker para evitar el fallo, ejecutar el símbolo del sistema, instalar una actualización en específico, reiniciar la PC 2 veces. BitLocker debería de funcionar después del segundo reinicio y podrás verificar el estado de actualización con el comando manage-bd protector enable y system drive. Lo curioso es que Microsoft dice que el fallo de BitLocker no afecta a todos los PCs. Es por ello que, según Microsoft, los usuarios que hayan reiniciado con éxito sus PCs 2 veces después de aplicar esta actualización no tendrán el aviso de recuperación de BitLocker. Además, el fallo no afecta a los sistemas como es Windows 10, únicamente a Windows 11. Y bueno, de manera completamente breve, hay que destacar que el nuevo explorador de archivos con pestaña no va a llegar, muy probablemente no va a llegar con la actualización del 22H2 que se lanzará en septiembre 20 del 2022, porque se está destacando que llegará una micro actualización después de que simplemente la actualización del 22H2. Se le llama momentos a esta clase de actualizaciones pequeñas que activarán ciertas funciones ocultas en el sistema. Por lo tanto, se está destacando que la actualización 22H2 de Windows 11, ahí no vendrá activado las pestañas del explorador, más sin embargo en lo mencionado entre comillas momentos, pues ahí vendrá ya el switch para poder activar la compatibilidad, todo esto de las pestañas con el explorador. Y vamos ya a rematar este video porque se empieza a promocionar Windows 11 2022 Update entre los insiders, y es que al parecer Microsoft está planeando llamar a la próxima versión de Windows 11 22H2 la actualización 2022. De hecho, muy recientemente en la aplicación de recomendaciones, si tenemos el sistema operativo en inglés, podemos ver cómo se promociona la actualización de Windows 11 2022. Dice ahí, por ejemplo, ahora estás ejecutando las actualizaciones de Windows 11 2022. Sigue leyendo para descubrir las nuevas características y configurar las cosas a tu gusto. Así dice el mensaje de la aplicación Get Started de Microsoft. Dado que Windows es un sistema operativo completamente nuevo, no estaba claro cómo iba a nombrar Microsoft las principales actualizaciones que llegaban cada año en otoño. La última actualización de su predecesor se denominó como Windows 10 November 2021 Update, pero al parecer Microsoft está simplificando su convención de nombres para las principales actualizaciones a su nuevo sistema operativo con un Windows 11 2022 Update, ligeramente más corto, pero ahí lo tendríamos. Y es que según el informe revelado recientemente, Microsoft podría empezar a desplegar esta actualización tan pronto como llegue el 20 de septiembre de 2022. Veremos ya qué ocurre, pero ya puedes probar la próxima versión de Windows 11 uniendo todo esto que ya se ha ido destacando en el anillo de Release Preview del programa Insider. Parece que el nombre escogido cuadra con la estrategia de Microsoft. Esta es una actualización anual sin mayor relevancia. Cuando haya que anunciar grandes actualizaciones lo harán en consecuencia, y parece que el equipo capitaneado por Panos Panay quiere prescindir de las presentaciones exageradas y centrarse más en trabajar en dichas actualizaciones. Veremos si el resultado convence a los usuarios y consigue que más gente dé el salto ya finalmente a Windows 11. Así es que nada, yo con esto me voy a estar despidiendo. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita y las notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Más Artutos fuera.